Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 17. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu, y nosotros hemos visto y atestiguado que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Pues la verdad es que durante gran parte de mi vida esta lectura no acababa de entenderla. Sobre todo el versículo que dice que este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y digo que en gran parte de mi vida no fui capaz, hasta que llegué a este pueblo de Maranata, de entender esa parte del Evangelio, porque desde pequeñito en el colegio, en mi familia, yo soy de Barcelona, de una familia de 6 hermanos, padres católicos, de alguna manera yo llegué hace 50 años a tocar aquello que se llamaba la cristiandad, en donde España era de alguna manera oficialmente católica, todo era católico. Uno era católico porque había hecho la primera comunión, se había bautizado y venía de una familia católica. Pero en aquella época, y quizás con buena voluntad, parte de la iglesia de ese momento, de los años 60, 70, no iba más allá a ese formalismo, a esa religión de cumplimiento. Y yo en ese ámbito es donde me formé, ¿no? Yo recuerdo en el colegio, con 8 o 10 años, que un profesor de religión decía: os voy a dar hoy la clave para llegar al cielo, la clave para salvaros, que es este caminito, y si lo cumplís, si cumplís toda una serie de normas, si cumplís este tipo de mandamientos, vais a llegar directamente al cielo. Con buena voluntad, en el colegio a donde fui, que era un colegio católico, como otros muchos, de alguna manera, en ese ámbito, en ese ambiente de cristiandad, en donde todo era católico, o donde todo era aparentemente católico, daban por supuesto que conocíamos a Cristo, y por lo tanto no nos anunciaron a Cristo, y empezaron a predicarnos la moral. Y no anunciar a Cristo con suficiente pasión, y sí predicar la moral con mucha más pasión, al final no te provoca adhesión sino rechazo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he vivido años después en mi colegio, que éramos como 100, y durante muchos años me he preguntado ¿por qué de estos 100 el 60 o el 70% abandonaron la iglesia? ¿Por qué estos compañeros míos, mejores que yo, acuden a una iglesia únicamente a casarse, por el funeral de un familiar o por la primera comunión de un hijo, pero ya no quieren saber nada de la iglesia, ¿no?
En ese ámbito yo me eduqué, yo me imagino que muchos de vosotros también os educaron, ¿no? Con ese planteamiento de cumplimiento, con esa predicación de la moral y sobre todo con una gracia alejada, una gracia que existe y te ayuda, pero que no es definitiva en tu vida. A mí, por ejemplo, lo que me ha marcado mucho es el refrán este castellano tan metido en el ADN del católico español del a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Que debería ser con el mazo dando y al final a Dios rogando. Y eso es un poco lo que yo he vivido, ¿no? Primero tú lucha, sé generoso, lleva todas humanamente esos cumplimientos, esos deberes morales y luego al final Dios te acabará ayudando. Y como os decía, en ese ámbito de no conocer muy bien por qué esos compañeros de colegio de Barcelona, con los años, todavía hoy no quieren saber nada de la Iglesia, a no ser que tímidamente para abrir la puerta para esos eventos muy especiales. Yo me doy cuenta también en mi propia vida que sin esa gracia que actúa en uno, prácticamente no se puede vivir los preceptos morales. Gracias a Dios, yo nunca me he dejado de la Iglesia. El Señor me ha ido acompañando de la mano y yo nunca he abandonado la Iglesia. Y no sé por qué el Señor ya desde jovencito me impulsó a trabajar en la Iglesia, sobre todo en el campo de los medios de comunicación y el tema cultural. Y durante muchísimos años de mi vida yo estaba orgulloso de lo que hacía. Estaba orgulloso del trabajo que realizaba en la evangelización, en el apostolado. Y todas las noches le decía al Señor: qué contento debes estar conmigo. Porque fíjate las cosas que he hecho hoy, ¿no? Ese terrenito que me tiene reservado en el paraíso, hoy amplíamelo un poco más porque me lo he ganado, ¿no? Así durante años. ¿Y eso qué significa? Que durante años, poco a poco me he ido secando, me he ido muriendo por dentro, ¿no? Yo estaba durante muchos años trabajando por Dios y Dios no estaba en mi vida. Estaba con pasión para dar a conocer a Dios a través de los medios, a través de los libros, a través de la cultura, pero Dios no estaba en mi vida. Al final me había convertido en un funcionario de la religión. Hasta que hace 10 o 11 años, dos personas de aquí de Maranata, Clara Albert y Isabel Barleta, me invitaron a un seminario de la vida del Espíritu que predicaba Chus. Y yo la verdad es que venía un poco escéptico, pero después de escuchar la primera meditación o la primera predicación de Chus, aunque había cosas que no me encajaban, y yo mismo me decía, yo recuerdo que estaba sentado en aquella parte, y yo mismo me decía, o yo estoy equivocado o Chus está equivocado, pero uno de los dos está equivocado y a mí lo que dice no me encaja. Pero a pesar de que había cosas que me desestabilizaban internamente, acudí otro día y otro jueves y otro jueves y otro jueves, y iba notando que a pesar de que teóricamente la predicación de Chus no la asimilaba completamente, pero sí que veía que era como un agua que me iba regando el interior, que me iba sanando el corazón, que me iba dando vida, que me iba restituyendo. Y por esa intuición, y porque notaba que esa predicación me liberaba de cargas, me liberaba de mochilas, me liberaba de culpabilidades, de alguna manera había una cierta esperanza en esa predicación, seguía acudiendo y por propia misericordia y gracia de Dios me fue metiendo poco a poco en Maranata y en lo que es la teología de la renovación carismática y la gratuidad. La verdad es que eso de alguna manera a mí me ha salvado la vida, porque podría estar seguir viviendo, pero
pero estaría viviendo de forma muerta, que es como estaba antes, ¿no? De esa manera, yo veo que ahora estoy vivo y que no podría vivir de otra manera. Pero bueno, esa predicación de Maranata, de Chus, de Vicente, de todos los que habéis dado enseñanzas, fue poco a poco calando en mi vida, fue entrando en varios ámbitos de mi vida, pero había un ámbito en donde no entraba, que era en el ámbito del trabajo. Hasta hace 7, 8 años yo estaba fuerte en el trabajo, me sentía seguro, me sentía poderoso, me iban bien las cosas, y cuando uno se siente fuerte no necesita que Dios entre en tu vida o en ese ámbito de tu vida. Pero llegó la crisis económica que a todos nos ha afectado, y a mí especialmente, en cosa de 3 o 4 meses, todo lo que se había construido durante 20 o 25 años prácticamente cayó derrumbado, y entré casi en un colapso, con 7 o 8 nóminas que pagar, y por primera vez en mi vida sin saber qué responder, ¿no? Sin saber cómo afrontar una situación prácticamente de quiebra, con los bancarios aporreando la puerta de la oficina, con los morosos gritando por sus deudas. Y ante esa situación, yo como editor me quedaba una pequeña carta, de una gran autora de novelas, que en su momento le había publicado un libro, que se había quedado muy contenta, y que me había prometido delante de mucha gente que su última novela que iba a escribir, ella ya tenía 93 años, me la iba a dar a mí. Y de alguna manera esa novela era como un cheque en blanco. En el mundo editorial hay ciertos autores o ciertas que tengan mayor o menor calidad, te asegura prácticamente una venta segura. Bueno, cuando llegó el momento de reclamarle a ver si ya había terminado la novela, llamé por teléfono, ella no se puso, se puso un familiar suyo, le pregunté si ya había terminado la novela, si ya me lo podía entregar, si podíamos de alguna manera planificar la salida de ese libro, y este familiar suyo me dijo: mira, hemos cambiado de opinión, esta novela que iba para ti finalmente la vamos a dar a otra editorial, en este caso a Planeta, y no te la entregamos. Era de alguna manera la última carta que teníamos, ¿no? En el plan editorial no teníamos otro tipo de libro con cara y ojos que pudiera. Yo recuerdo que en aquel momento colgué el teléfono y me crucé de brazos y estuve durante varios minutos mirando al teléfono con una lucha interior, diciendo: bueno, ahora quizás ha llegado el momento de poner en práctica todo aquello que me enseña en Maranata, que es entregarle al Señor este problema. Y estuve varios minutos luchando conmigo mismo, diciéndome: bueno, pero puedo entregárselo al Señor, pero puedo hacer a la vez una llamada o 2 o 3, y seguro que a lo mejor consigo el teléfono. Pero yo sentía que el Señor me iba diciendo: entrégamelo completamente, confía en mí, confía en mí. Así estuve varios minutos en esa lucha, y al final le dije al Señor: te entrego este libro. Si no es para mí, que no sea para mí, pero sí que te pido que por favor me lo sustituyas por otro libro y que tenga una difusión rápida, que sea un libro que pueda ayudar a la gente, que pueda golpear sus corazones, pero sustitúyamelo por algo, por otro. Bueno, cuando decidí entregarle al Señor esta situación crítica, la verdad el Señor me dio una gran paz. Y yo ahí noté que ya podía empezar a confiar, que podía tardar más o menos, pero que el Señor iba a responder. Esto era el mes de abril. Pasó un mes, no pasaba nada, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 5 meses. Entonces estábamos en una oficina
en el centro de Madrid, muy bonita, de casi 200 metros cuadrados, y con esta situación económica nos tuvimos que ir a Alcobendas, a un polígono industrial entre medio de talleres mecánicos, o sea, una situación no ideal para la cultura, ¿no? Recuerdo que pasados 5 meses, en el bar Felipe de este polígono industrial, tomando un menú de 8 euros con 3 compañeros de trabajo, llama a una autora, que éramos amigos, pero que hasta ahora nunca me había dado ningún libro, y me dice: Alex, había firmado un contrato con Planeta, me había ofrecido tanto dinero, pero no sé por qué he roto el contrato y te llamo para que tú me lo publiques. Yo la verdad es que estaba un poco en shock, porque habían pasado 5 meses y yo estaba en paz. En ningún momento dudé que el Señor iba a responder, pero con esta autora que estaba en el top, que casi nadie podía acceder a no ser con una cantidad económica muy fuerte, de repente, sin yo decirle nada, llamaba a ella, ofrecía el dinero y sin ningún tipo de anticipo. Bueno, el libro, como os podéis imaginar, se publicó, tuvo un gran éxito, además un éxito muy rápido. En apenas 4 meses se vendieron 8 o 10 ediciones. Además era un libro religioso, impactó mucho a la gente. Y el otro libro que me estaba empeñado en publicar, que finalmente lo publicó Planeta, pues por lo que sea no acabó de funcionar, ¿no? Yo en ese momento le dije: gracias, Señor, gracias porque me has dado la oportunidad de confiar en ti. Y en ese momento, al ver cómo Dios se había manifestado tan poderosamente, le dije: mira, Señor, durante 25 años he estado yo empujando, he estado yo trabajando, me he sentido seguro, me he sentido poderoso, me he sentido fuerte, pero tú me has demostrado que tú realmente eres poderoso y que tú haces milagros todos los días. Yo a partir de este momento te nombro director general de la empresa. Yo voy a venir todos los días a trabajar, no voy a hacer como San Isidro, que dejaba que las vacas las llevaran los ángeles, ¿no? Eso es un milagro muy español, ¿no? A todos nos gustaría. Yo voy a venir todos los días a trabajar, voy a trabajar con intensidad, pero a partir de ahora tú vas a llevar la empresa. Durante 25 años siempre tenía en el escritorio un cuaderno en donde iba apuntando ideas de posibles libros, de posibles proyectos, autores y demás. A partir de ese momento lo cogí y lo archivé en la papelera. Y le dije: Señor, tú eres el director general, a partir de ahora tienes tú que traer libros. Entre tanto, los compañeros de trabajo me iban diciendo: bueno, ¿cómo van los futuros libros? ¿Cómo va el futuro plan editorial? No hay plan editorial. Pero habrá alguna idea, vamos a ver si nos reunimos y entre todos pensamos. No hay ningún libro. Pasaron las semanas y yendo a Toledo a presentar un libro, iba con prisa, y cuando llegué al sitio de la presentación del libro, de repente me abordó una chica y me dijo: ¿tú eres Alex? Sí. Es que he visto esta mañana que tú venías aquí a Toledo a presentar el libro, y he sentido que el Señor me respondía a las oraciones, a las peticiones que yo le he hecho durante semanas de quién me podría publicar este manuscrito. Yo he sentido muy fuerte de que tú eres el que debes publicar este texto, y yo te lo doy para que tú lo publiques. En casi 500 libros que he publicado en estos 25 años, ningún autor me había abordado de esta manera. Todos me decían: aquí tienes este libro, es magnífico, vas a vender muchos libros, vas a ganar mucho dinero y vas a tener mucho prestigio. Pero nadie me dijo:
el Señor me pide que te dé este libro para que tú lo publiques. Como yo estaba un poco atento a ver cómo el Señor se manifestaba, sin saber de qué iba el libro, le dije, te lo publico. Ese libro luego fue el libro de Mario Joseph, Encontré a Cristo en el Corán, que es este imán que se convirtió al catolicismo y que tuvo mucha repercusión y mucho éxito. Bueno, después de este libro pasaron unas semanas y de repente un día llama el padre Álvaro de Cárdenas, que vosotros conocéis, y me dice, estoy de camino a una editorial, voy en el coche con Cordelia, habíamos quedado con la editora de la editorial para entregar el día el manuscrito, pero ahora he pensado que es mejor que este libro lo publiques tú. Damos la vuelta, dime dónde estáis ahora, que vamos a verte. Y ese libro es El buen ladrón, la historia de Dimas. Y así poco a poco fueron llegando libros, en donde yo humanamente no estaba implicado, yo no buscaba, yo no me esforzaba, sino que el Señor poco a poco nos lo iba enviando, y de esta manera poco a poco, al ser el Señor el director general, garantizáramos que todos los meses cobráramos las nóminas. El Señor me puso en el corazón que no hacía falta ni tan siquiera hacer presupuestos, buscar una expectativa de ingresos todos los años. Esto hace ya 6 o 7 años. Y desde entonces no hago presupuestos. Si hay aquí algún profesor de alguna escuela de negocios, dirá que esto es lo más antieconómico, más antiempresarial, que esto no se puede hacer, y es posible que sea así. Y yo no digo, yo no recomiendo que no se tenga que hacer, o que se tenga que hacer como yo digo. Yo solo digo que el Señor me puso en el corazón que así lo tenía que hacer, y que en mi caso tenía que actuar así. Y bueno, y el Señor poco a poco fue haciendo grandes milagros. Cuento ya una última cosa antes de pasar a un tema. Ya la última cosa de estos es que entre medias un grupo de empresarial muy fuerte pidió comprar la editorial. Estuvimos varios meses negociando, llegando a un acuerdo de venta, y cuando llegó el momento del acuerdo de venta yo estaba un poco inquieto, mis compañeros empujando, oye, que esto nos va a solucionar los problemas económicos, vamos a cobrar, vamos a pagar las deudas, pero yo estaba un poco inquieto y no sabía qué hacer. Y un día que me llamaron ya de esta empresa que quería comprar y me dijeron, tienes que decidirte ya, o mañana vamos al notario y escrituramos la venta, o rompemos la negociación. Y en ese momento yo le dije al Señor, yo no tengo datos, no sé qué hacer, pero manifiéstate hoy de forma clara, pero de forma muy clara para que yo entienda qué debo hacer. No de forma civilina, no de forma tímida, sino yo que soy muy cazurro, dime con claridad qué debo hacer. Pasaron 4 horas y para no hacerlo muy largo, pasó una cosa un poco extraordinaria, algo definitivo, algo rompedor. Y ahí el Señor me dio una señal muy clara de que no debía firmar. Llamé a esta empresa, les dije que no podíamos firmar, se enfadaron. Pero bueno, al cabo de 2 meses, la persona que negociaba, que era amigo, que era el consejero delegado, me llama y me dice, han pasado 2 meses, acabo de salir de la empresa y quiero decirte que estamos a punto de entrar en quiebra, estamos a punto de entrar en el concurso de acreedores y la antigua suspensión de pagos, y te quería preguntar por qué en su momento no firmaste. ¿Quién te dio una información privilegiada de nuestra situación de la empresa? Dime, simplemente por yo ya estoy fuera de la empresa, por lo tanto no hay problema, pero dime tu filtradora. ¿Quién fue el que te filtró que nosotros estábamos en mal situación? Porque además, si hubieras firmado, hubieras perdido completamente la empresa y no hubieras cobrado. Bueno, yo no entré en muchos más detalles para que no me tomara por loco, pero esa es
lo que yo he ido experimentando en todos estos años de cómo Dios se manifiesta. Yo he oído muchas veces aquí que Dios es nuestro Rey y que Dios es el Señor de nuestra vida. Y en este ámbito en donde yo era muy fuerte y donde Dios no entraba, entró con fuerza gracias a la debilidad, gracias a que favoreció y permitió esa crisis, y ya se constituyó como el Señor y el Rey de mi vida de forma completa, ¿no? Luego el Señor me ha ido regalando otras gracias, ¿no? Porque desde que estoy en Maranata es curioso, porque con más fuerza que nunca el Señor me va regalando esos aguijones que habla San Pablo, ¿no? Me ha regalado o me ha iluminado mi pobreza, mi pecado, mi fragilidad, que hasta entonces no era consciente, y gracias a que me ha iluminado esa pobreza, he entendido que desde esa debilidad Dios podía entrar en mi vida. De alguna manera el Señor me ha puesto en el corazón que para mi vida era necesario entrar en esa escuela de debilidad, que tenía que de alguna manera que darme cuenta que desde mi fragilidad era la única manera en la que Dios podía entrar en mi vida, que no podía seguir fuerte, no podía seguir seguro, no podía seguir yo controlando mi vida, sino tenía que dejar un poco a la aventura del Espíritu, y tenía que comprender que es más fácil amar a Dios que dejarse amar por Él. Y durante gran parte de mi vida solo he estado en la dinámica de la escuela de Pelagio, de amar a Dios y amar a Dios desde mi propia humanidad, y no algo que es mucho más difícil, que es ese dejarme amar por Dios, ¿no? Y en todo este tiempo he ido experimentando, y en muchas ocasiones me he ido revelando de ese pecado y de esa pobreza, ¿no? Y el Señor me ha ido poniendo en el corazón de momentos que quiero así. Y esa rebelión que yo he tenido, también mostrándole muchas veces al Señor como tal amigo o tal otro, fíjate las cosas que haces, las obras de caridad, cómo evangelizan, cómo rezan, y yo sin embargo estoy en una situación que rezo poco, que no hago lo que tengo que hacer, que me siento, entre comillas, menos católico que antes, ¿no? Y sin embargo sí que voy notando cómo el Señor me va sanando, cómo el Señor va entrando, cómo el Señor va cogiendo mi vida. Y antes os decía que en el momento ese del teléfono yo lo denomino como el tercer bautismo. De bebé me bautizaron con agua, aquí en Maranata el bautismo del Espíritu, y en ese momento del teléfono, de apenas hace 7 años, yo lo he denominado como el bautismo de la confianza, que era el bautismo que me faltaba. Me faltaba con darme cuenta en primera persona que Dios es poderoso, que Dios puede llevar todas mis miserias, que Dios puede llevar todos mis problemas, que Dios puede llevar mi propia persona. Y durante ya no quiero tampoco alargarme. Y el Señor me ha ido mostrando cómo la teología que yo he tenido durante tantos años, que ha sido una teología que me han dado mis padres, profesores y otra gente con buena voluntad, que era la teología que está presente por otra parte en gran parte de la Iglesia, ¿no? Era una teología en donde había cosas que no encajaban. Yo nunca había oído de la gratuidad, nunca había oído casi de la misericordia como se habla en este pueblo. Y yo no entendía cómo, si yo para ganarme la salvación
tengo que ser meritorio. ¿Cómo es posible que el primer santo de la Iglesia sea Dimas, que era un ladrón y un asesino, y que apenas consiguió la salvación en el último minuto de su vida? Yo no entendía cómo, si Dios es justo o tiene la lógica humana, ¿por qué los jornaleros de la hora undécima cobran lo mismo que los que han estado trabajando desde primera hora? Y digo, esto no tiene lógica humana. O ¿cómo es posible que el hermano fiel se queda en casa y el sinvergüenza se gasta la fortuna y vuelve cuando no tiene nada, y el padre lo abraza, lo llena de besos y le hace una fiesta? Está claro que en esa lógica no puede entrar, hay algo que rompe. Dios no sabe matemáticas. Para Dios 2 más 2 no son 4, pueden ser 1.500, 1.000.000, pero hay algo que rompe. Entonces, en esa teología del mérito, del ganarte el cielo, la salvación por tus propios esfuerzos, esa escuela de Pelagio en donde todo depende de ti, donde la gracia está tan alejada y donde apenas actúa, para mí, y ya con eso termino, Maranata, la renovación, la gratuidad, las predicaciones de Chus, de Vicente, las enseñanzas de todos nosotros, para mí ha sido una salvación ya en la tierra. Para mí, de alguna manera, ya me han salvado. Por eso quiero dar gracias a Dios por este regalo, por este tesoro, y por haber sido tan generoso conmigo a pesar de mi pobreza y fragilidad. Gloria al Señor. ¿Eh?